Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVUTAP, Formación y Calidad, un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco en el que les daremos a conocer las actividades que se realizan en esta institución para el desarrollo del estado de Tabasco y el sureste de México. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa TVUTAP, Formación y Calidad. Les saludamos Guido Flores Pérez y Verónica Madrigal Rivera, y hoy tenemos un programa por demás interesante, ya que todos estamos de una forma u otra inmiscuidos en los sistemas informáticos. Todos tenemos que utilizar diferentes aplicaciones para realizar transacciones. El día de hoy nos van a hablar unos alumnos sobre las aplicaciones de manejo de bases de datos y aplicaciones responsivas. Las primeras van a servir para almacenar una gran cantidad de información, organizarla y administrarla, y las segundas, las responsivas, van a servir para mostrar una pantalla diferente, una imagen diferente, dependiendo del dispositivo desde donde estemos accediendo a la información, ya sea nuestra tableta, el teléfono celular, nuestra computadora de escritorio o el mismo cajero automático. Todo esto es información sumamente interesante que los invitamos a que las vean y nos escuchen. Nuestros alumnos invitados son de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación, área Sistemas Informáticos. Ellos son Jesús Carranza y José Alfredo Jiménez, en compañía de la maestra María Reina Guillermo. Pues, ¿qué tal si comenzamos? Adelante. Hoy día los sistemas informáticos son cada vez más cotidianos, y es que todos en algún momento hemos visto, oído o manejado algún sistema informático. Por ejemplo, cuando vamos a un cajero a pagar un recibo de luz, el abonar o el pagar este recibo, estamos en contacto con un sistema informático. O cuando a través de un teléfono móvil accedemos hacia una aplicación para poder solicitar un taxi, estamos accediendo a un sistema informático. O bien, cuando vamos a cualquier cajero automático de un banco y hacemos una transacción que es un retiro de efectivo o que es un pago, también es un sistema informático. Pero, ¿qué hay detrás de esos sistemas informáticos? Detrás de esos sistemas informáticos hay otras cosas que necesitamos saber, como cómo se hace para que se ajusten a diferentes dispositivos, y bien también cómo recuerdan ellos qué información hay de nosotros, como los números de cuenta o nuestros nombres. Para eso vamos a hablar hoy día de dos temas importantes. Vamos a hablar de lo que son las aplicaciones responsivas y las bases de datos. Me acompañan el día de hoy dos alumnos del TCU en TIC, área Sistemas Informáticos. Para hablar de aplicaciones responsivas me acompañará el alumno José Alfredo Jiménez, y para hablar de base de datos estará con nosotros Jesús Carranza. Vamos a iniciar con lo que son las aplicaciones responsivas. Bienvenido, José Alfredo. Gracias. ¿Nos pudieras explicar qué es las aplicaciones web responsivas o las aplicaciones responsivas? Bueno, una aplicación web responsiva es básicamente un sitio web o una aplicación web en el cual lo que tiene como funcionamiento es adaptarse a todos los dispositivos. O sea, dependiendo del dispositivo en que se visite, va a ser la forma que ésta tome. Muy bien. Bueno, todo está basado bajo un diseño web responsivo, el cual tiene como fin que cada dispositivo en el cual se visite tome una forma, lo que es el contenido de la página. Aquí podemos ver el ejemplo de cómo va cambiando el dispositivo, pero no se pierde lo que es el texto, que ni se hace más grande para lo que es sobrepasarse de los límites, o siempre obtiene la misma forma. Ok, muy bien, vemos cómo se va ajustando en esta animación. Y bueno, en la siguiente pantalla, ¿qué tenemos? Bueno, básicamente lo que es las aplicaciones web responsivas se basan en las medidas de las pantallas, o sea, dependiendo de cuál sea el dispositivo. Por ejemplo, una laptop tiene medidas específicas en lo que es la parte de la pantalla. Entonces, a través de eso, en lo que son la aplicación, lee lo que es, se puede decir así, lee el tamaño de la pantalla y ajusta el contenido de acuerdo a las reglas que se establecen. Muy bien, hacia una pantalla de una computadora. Sí, aquí se puede ver cómo se puede mostrar en diferentes dispositivos los mismos elementos, pero en diferentes posiciones. Muy bien, bueno, ¿para eso utilizas estas herramientas? Sí, se utiliza lo que es HTML, que es el entorno
o el lenguaje en el cual se hacen lo que son las páginas web. En este caso, en el HTML se define todo lo que es el contenido. O sea, el contenido como tal, rústicamente, se define en lo que es el HTML. Ya lo que es la tecnología CSS, que en esta época está en su versión 3, esto lo que hace es que le da, o sea, la vista, lo que es el diseño más que nada. Ya con lo que es esta tecnología es que se puede hacer que las aplicaciones sean aplicaciones web o páginas web responsivas que se adapten a cualquier dispositivo. Muy bien, ¿y este código que tenemos acá para qué nos sirve? Se puede decir como la vida de lo que es las aplicaciones responsivas, porque a través de este código, o bueno, esta sentencia, o este fragmento de código, lo que hace es que lee el tamaño de la pantalla. O sea, la etiqueta se llama @media, la cual es una consulta a lo que es el dispositivo y devuelve verdadero o falso, básicamente. O sea, entonces pregunta si el mínimo de la pantalla es de 900 píxeles, entonces cambia el color a rojo. Que en este caso ya es algo más a profundidad en lo que es el estilo CSS. Para que se vaya ajustando en cada una de las secciones y de las partes. Muy bien. Bueno, el funcionamiento, ¿cómo funciona ya aplicado a lo que es una página web? Más que nada, está lo que es el contenido HTML, como ya les había explicado, que es la estructura. Luego está lo que es los CSS, en el cual se encuentran los media queries, que son los que toman el tamaño de la pantalla y ya lo que hacen que adaptan el contenido. Muy bien. Ya sea en un dispositivo móvil o como ya les había dicho, en cualquier otro. Bueno, las herramientas. Se utilizan herramientas que son más que nada para facilitar más el desarrollo, porque, o sea, ir haciendo cada media por cada, o sea, es algo más, o sea, más tedioso, o sea, no es muy difícil, pero se hace más tedioso al momento de hacer el desarrollo. Por eso se han creado lo que son frameworks o que son más que nada librerías de código que ya están hechas, solamente que tú los tomes y que lo implementes ya en tu sitio. Se puede ajustar, muy bien. Y parte de esto vemos aquí el código, ¿no? Sí, ahí se puede ver código, el cual es código PHP, pero lo tomé para poner lo que son las IDEs de desarrollo para los entornos web, que en este caso se puede ver el icono de... Que son las más utilizadas, ¿no? Porque veo que tienes ahí el NetBeans, veo que tienes algunas otras más. Sí, el Atom, el Sublime Text y el Bracket, que son los que se utilizan más para el desarrollo web. Muy bien, José Alfredo. Ahora me gustaría que nos mostraras alguna aplicación responsiva que tú hayas desarrollado. Bueno, sí. De hecho, cuando en lo que es el cuatrimestre anterior se desarrolló lo que es una aplicación en la cual se puedan hacer publicaciones de lo que pasa en las calles por decir, del estado. Es una aplicación el cual lleva por nombre Civil One. Aún está en pruebas, pero se piensa en un futuro implementarla. ¿Esta aplicación que están mostrando ahí en la pantalla está en un teléfono móvil? Sí, como se puede ver aquí, es un emulador que está en internet. Y ya se puede ver cómo se ve el mismo sitio, o sea, el sitio original sin la vista móvil es ok, y ese sería para PC, ¿no? En una PC se vería así. Ya en un dispositivo móvil se vería de esta forma. Como se puede ver, se pierde lo que es el menú de acá de arriba y se vuelve. Pero se está ajustando, ¿no? Sí, exactamente. Se ajusta a lo que es la pantalla. Ok. Podemos entrar, ándale, para ver cómo se hace algún proceso de lo que sí y de lo que no funciona como responsivo. Bueno, acá en esta parte está esta sección. Sí. Entonces nos platicabas que es una aplicación para
dar lo que son los mensajes de lo que está pasando, ¿no? En cualquier lugar. Sí. Pero es responsiva porque se ajusta a cualquier tipo de dispositivo. Exactamente. Y, por ejemplo, acá, una parte que no sería responsiva sería... Esto es lo que no es responsivo, es decir, lo que no se ajusta. Exacto. Bueno, en esta parte, todo está, pues está diseñado para que sea responsivo. Ok. Pero, por ejemplo... ¿Vas a entrar a una de las opciones que tienes dentro de tu, Sí. dentro Sí, de tu aplicación? Sí, es que está la parte que es lo del usuario. Ujú. Root, Ok. Le escribimos root. Ajá. y la contraseña 1, 2, 3. Aquí, por ejemplo, si tomamos un dispositivo que sea más pequeño, aquí, bueno, aquí de una vez que esté cargado el contenido, aquí lo que es, esta parte aquí, por ejemplo, este botoncito, Sí. se sale de lo que es el marco. Quiere decir que eso no En es... este caso, aquí se puede decir que aquí no cumple con esa regla porque Ok. no está, o sea, esta No parte... tiene el código, la etiqueta que haga el ajuste, ¿no? Exactamente. O igual en esta parte, igual como se puede ver, se tiene que Utilizar la barra de ajá, desplazamiento. el scroll de la parte inferior para poder hacer lo que es la vista. Muy En este bien. caso aquí, aquí es un ejemplo de cómo funciona en este caso y en las partes donde no se cumple lo que son las condiciones de los medios, entonces no se hace el cambio. Ok. Y ahora sí de manera rápida, ¿podemos ver una que sí se ajuste? Entonces estás entrando ahí a otra opción. Sí, aquí lo que es en el perfil del usuario. Ajá. Como se puede ver aquí, todos los elementos están, o sea, Ajustados. ninguno está fuera de lo que es Ok. el contenedor principal. Ok. Y Que no se tenemos la barra horizontal tampoco. Exactamente. Muy bien. ¿Y tienes allá detrás lo que es la parte de la computadora? En la otra pantalla para verlo cómo se vería en la computadora. Ok. Aquí puedes entrar a la misma parte del perfil para que veamos cómo se ajusta. Ok. Muy bien, ahí lo tenemos. Ajá. Como se puede ver, pues el diseño no es muy complejo, pero, o sea, ya cuando se hace el cambio de pantalla es cuando se ve el cambio, o sea, si es responsiva o no es responsiva. Oh, no. Muy bien, José Alfredo, pues muchas gracias por habernos explicado, ¿verdad?, que es una aplicación responsiva. Esta aplicación se nota, a propósito, ¿verdad?, tiene partes que no son responsivas para que pudiéramos demostrar lo que sí se ajusta y lo que no se ajusta. Muy bien, José Alfredo. Aprovechamos también para felicitar a José Alfredo porque él con esta aplicación va a representar a la Universidad Tecnológica en el Expociencias de este año. Muy bien, José Alfredo. Regresando de la pausa, vamos a continuar ahora con el otro tema que tenemos pendiente, que es el de base de datos. Los sistemas de información tienen la capacidad de recordar información. Esto se debe a la capacidad de las bases de datos. Para lo cual me acompaña Jesús Carranza, quien nos va a platicar acerca de lo que son las bases de datos. Bienvenido, Jesús. Gracias, maestra. Platícanos, Jesús, ¿qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es un sistema de almacenamiento y ordenamiento, como su nombre lo dice, de datos. Estos se manejan a través de gestores de base de datos e incluso la realización se hace a través de modelados. Muy bien, Jesús. Vamos a ver ahora qué características son las que pueden tener las bases de datos. Platícanos. Bien, bueno, las características son demasiadas, pero las más importantes son las que están aquí presentes, que son la complejidad de la base de datos, la optimización igual de entre usuario y, digamos, servidor, en cuanto a respuesta de lo que está buscando, seguridad del acceso, respaldo y recuperación de cada uno de los datos almacenados,
igual que se puede tener acceso a través de diversos lenguajes de programación estándar. Así es, las bases de datos tienen la capacidad, ¿verdad?, de no tener redundancia de información, a diferencia de un explorador de archivos, en la cual nosotros podemos duplicar carpetas o duplicar archivos, ¿verdad? En el caso de las bases de datos, como tú bien comentas, se elimina todo eso. Bien, Así vamos es. a ver a continuación también qué modeladores de base de datos podemos utilizar, Jesús. Bien, modeladores, estos son los más usados. Por ejemplo, yo en el proyecto usé Power Designer. El modelador de base de datos se usa para, antes de realizar una base de datos, para ponerla en funcionamiento, primero hay que verificar que la base de datos que nosotros vayamos a realizar no tenga redundancia y no pueda yo, digamos, repetir mismos campos para luego haber confusión cuando se esté programando la base de datos. Igual para tener un mejor orden de nuestra base de datos, que nuestros datos no estén, digamos, dispersos un poco por allá, un poco por acá, sino que todo lo tengamos ordenado para que igual se nos facilite al momento de programar. Sí, al igual que modelamos una plastilina y le damos forma a la información o los procesos que manejamos de la vida diaria, hay que darles formas en un ambiente informático, ¿verdad? Como bien nos comenta ahorita Jesús Carranza, y estos son los programas o los software que se pueden utilizar y que nos ayudan a hacer este modelado. Muy bien, Jesús, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, los gestores de base de datos, digamos que es como la parte principal para poder realizar nuestra base de datos. Sin un gestor, pues no podemos hacer mucho. Entonces, por ejemplo, aquí te traje 5 gestores diferentes. Por ejemplo, MySQL es un gestor gratuito, pero para tener demasiada información es un poco más confuso y no es muy recomendable. Igual SQL Server, que es de parte de Microsoft, es un gestor de bases de datos igual potente, que es muy parecido al Access, pero que igual no se puede utilizar, digamos, para empresas grandes, sino solamente para proyectos pequeños. En cambio, Postgres y Oracle, estos son sistemas poderosos en cuanto a almacenamiento de base de datos y también para la realización de ellas, y estos sí se pueden usar en empresas grandes y sobre todo que la cantidad de datos que pueden recibir puede ser demasiada sin ningún problema. Así es, y además como los sistemas informáticos se ejecutan en diferentes sistemas operativos y en diferentes entornos, pues hay que ajustar a un determinado gestor que se adecue para ello, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que nos acabas de explicar, Jesús, hay que hacer primero un modelado de la información y posteriormente que está modelado hay que pasarlo ya a un sistema gestor que puede ser cualquiera de ellos, ¿verdad? Así es. Igual hasta nos ahorra tiempo porque ya teniendo el modelado al momento de realizar nuestra base de datos ya es mucho más fácil, ya solamente es plasmar lo que modelamos, allá realizarlo a la base de datos con los gestores. Muy bien, Jesús. Vamos a ver, esta es la teoría, ahora vamos a ver la cuestión práctica, ¿verdad? Ahorita nos acabas de comentar lo que es una base de datos. Muéstranos de algún proyecto que tú hayas desarrollado un ejemplo de una base de datos. Por ejemplo, voy a explicar primero, por ejemplo, esta que es mi modelado de mi base de datos. ¿Este es de una aplicación en particular? Ajá, sí, es de una aplicación que realizamos aquí en la universidad. Es para una clínica dental. Estas son las tablas que utilizamos. Son cosas, digamos, básicas para la clínica, como las personas, sus pacientes, sus médicos, sus servicios que brinda, sus citas que maneja, porque es de una clínica precisamente. Y el proyecto está todo realizado en esta página. Ok, esta es la página de Dental Médica, que es la aplicación que tú desarrollaste. Es una aplicación web en la cual todo eso está conectado a nuestra base de datos de acá, que si nosotros vemos... El gestor que utilizaste aquí fue MySQL. Fue MySQL, ok. Entonces, para hacer una prueba, podemos ir a la tabla de login, que aquí están guardados nuestros datos que tenemos almacenados. Por ejemplo, administrador es admin. Esto lo hago primero para que vean que la base de datos está conectada y cumple una función. Ok, me gustaría que antes de que pasáramos a esto me explicaras en el diagrama que mostraste hace un momento. Ajá. ¿Pudiéramos ver el diagrama nuevamente? Para explicarle a nuestro público cómo tú fuiste definiendo cada una de las tablas. Ajá. Aquí es importante ver, ¿verdad? En cada una de estas tablas, lo que son los campos de las tablas,
y los tipos de datos. Para que tú pudieras llegar a este modelado, ¿qué tuviste que hacer antes? Bueno, previamente se vio la necesidad de lo que se necesitaba para desarrollar este proyecto. De ahí posteriormente fue dejar en claro qué son los datos que en verdad debemos almacenar y su orden de importancia. Ya de ahí, digamos, verificar en qué tabla va tal dato, porque incluso esto puede pasar muy frecuente que metemos datos de tablas que no deberían de ir, entonces luego al momento de realizar alguna consulta hay confusión y luego preguntamos por qué no funciona y es que ya hicimos un rollo en nuestra base de datos. Ok, para eso es importante lo que es el modelado conceptual, que es ir entendiendo los datos importantes que se manejan dentro de tu aplicación. Así y posteriormente ya ir definiendo lo que son las relaciones. Estas líneas que están aquí, ¿qué ejemplifican, Jesús? Esta es una relación que tiene entre las tablas. La tabla siempre va a tener un nombre, va a tener campos que en este caso son ID mensaje, nombre, teléfono, email, mensaje, y también tiene un tipo de dato que es el que va a almacenar. Esto es muy importante también en la base de datos. Si nosotros queremos introducir letras en un tipo de dato tipo int, esto nos va a marcar un error. Entonces es muy importante el momento de hacer el modelado, ya designar qué tipo de dato va a tener cada uno de los campos para que el momento en que se haga una inserción no ocurra ningún error. Ahora, estas flechas que se ven aquí son flechas en las cuales podemos ver la relación que hay una tabla entre otra tabla. Hay relaciones de uno a muchos, de uno a uno, etc. Okay, entonces, por ejemplo, pacientes tiene que ir conectado a fuerza a una tabla que se llame citas, porque cualquier paciente tiene una cita. Igual, médicos tiene que ir conectado a una tabla que se llama personas, porque el médico es una persona en este caso. Todas las tablas están relacionadas a través de un ID, que el ID es igual en ambas tablas para el momento de hacer una consulta no haya redundancia en los datos. O sea, que los datos que nosotros estemos pidiendo sean correctos y concretos a la persona a la cual estamos asignando. Muy bien, Jesús. Entonces ya hiciste tu modelado, ya creaste en el sistema gestor de la base de datos y ahora sí, muéstrame cómo ya está funcionando en la aplicación. Bien. Por ejemplo, aquí... ¿Qué tecleo como usuario? Admin, que es el que vimos ahorita en la tabla de login, en la contraseña es igual. Admin. Ok, para poder entrar a tu sistema. Y eso automáticamente va a hacer una verificación en la base de datos y con el tipo de dato, el tipo de persona que sea, va a verificar si es un doctor o un médico o un paciente, porque cada persona tiene diversos accesos a la página. Por ejemplo, el administrador pues es el que hace el control total de la página, en este caso para ver que esto está conectado. En registro de tratamientos están los tratamientos que actualmente hay en la clínica y si nosotros verificamos en la base de datos, en la tabla de servicios, los datos que estén allá son los mismos que están apareciendo acá, ortodoncia, limpieza dental, que son los mismos que están acá. Ahora, si nosotros igual agregamos un tratamiento, ¿me ayuda por favor? Ajá, ¿qué tratamiento? Le ponemos aquí limpieza. Una limpieza, ok. Muy bien. Al momento de agregar el tratamiento nos manda una alerta de que el tratamiento está agregado y automáticamente se agrega. Si queremos verificar, entramos a nuestra base de datos, damos en examinar y ya se agregó limpieza. Ok, entonces como quien dice hay una conexión entre lo que es la programación con lo que es tu base de datos con tu sistema gestor de exactamente, base de datos. Toda nuestra aplicación web en este caso está conectada a una base de datos. Por eso es aquí lo importante donde yo, por ejemplo, estando aquí puedo hacer modificaciones e incluso un médico estando en la clínica puede verla sin ningún problema porque automáticamente al agregar algo a la base de datos como están conectados, no va a haber ninguna, digamos, falta de datos en cualquiera de las dos, porque ambas se conectan a la misma base de datos. E incluso, por ejemplo, esta aplicación web igual está conectada a una aplicación móvil. Ah, muy bien. Para que nosotros veamos. Ok, tanto la aplicación que tenemos web como la aplicación móvil se conectan a la misma base de datos. Así es. Por ejemplo, platícanos en lo que entras, cómo se hace ese proceso que tanto la aplicación web como la aplicación móvil entren a la base de datos.
Bueno, nuestra base de datos al momento de realizarla tenemos que alojarla en un servidor. Una vez que nuestra base de datos está en un servidor, ahora sí hacemos la conexión de la aplicación web y de la aplicación móvil a la misma base de datos. Entonces automáticamente al hacer un cambio, ya sea en la aplicación móvil o en la aplicación web, se va a ver reflejado al momento. En este caso, vamos a entrar igual como el administrador, por favor. Ajá. El usuario es admin y la contraseña. A ver, aquí. Ok, allá con el teclado. Entramos con nuestro usuario. Ajá. Lo estás manejando desde lo Sí, que es mejor desde aquí, el dispositivo. porque al momento de iniciar la sesión, si se acuerdan, el tratamiento que agregamos hace un momento fue limpieza. Entonces, si nosotros entramos al área de tratamientos, debe de haberse agregado automáticamente Ese servicio que fue limpieza. que aquí está. E incluso, por ejemplo, si nosotros agregamos igual aquí en esta parte algún servicio, automáticamente se debe de ver reflejado en nuestra página web. Entonces, digamos que en el transcurso en el que nosotros hacemos una modificación o algún cambio, que eso sucede automáticamente al momento, en ambas partes se va a ver reflejado, porque ambas partes están conectadas a una misma base de datos. Muy bien, Jesús, pues te agradecemos que nos hayas ayudado, ¿verdad?, a entender la importancia de las bases de datos en los sistemas de información. Cualquier aplicación, ya sea móvil, ya sea responsiva, ya sea en web, hace uso de una base de datos para recordar y para tener almacenada toda esta información. Gracias, Jesús. Gracias. Y bueno, esperamos que con esta explicación se haya podido entender ya más claramente lo que es una aplicación responsiva, una base de datos en los sistemas informáticos. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. Pues amigos, Vero, ¿qué les pareció esta información? Por demás interesante. Así es, Guido. De muchas formas nos preguntamos, porque yo lo hice en su momento, cómo puede funcionar todo esto y qué podemos hacer, de qué forma nos protegen, y todos nuestros datos están, cualquiera tiene acceso, pero bueno, ya nos dejaron muy claro cómo se manejan. Así es, los sistemas de bases de datos, los sistemas responsivos, tienen como misión también asegurar esa calidad de la información y sobre todo evitar un hackeo, evitar que alguien pueda piratear esos datos y nuestra información esté al alcance de mucha gente. Así es información muy delicada y confidencial que está protegida gracias a estas aplicaciones. Y bueno, Guido, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Pues como ustedes saben, cada viernes los esperamos aquí a las 11:30 de la mañana. Queremos agradecer especialmente a Televisión Tabasqueña, a TVT, por este espacio que nos ofrece a la Universidad Tecnológica de Tabasco. Le agradecemos mucho su atención, nos despedimos. Guido Flores Pérez y Verónica Madrigal Rivera. Esto ha sido TVUTAP. Formación y calidad. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en TVUTAP, Formación y Calidad, un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco para Televisión Tabasqueña, TVT.